Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta y les doy la más cordial bienvenida a un programa más, a una entrevista más de Foro Jurídico en estas ya acostumbradas ediciones vía digital, vía Zoom, de entrevistas para analizar pues temas relevantes de nuestra realidad, de nuestro mundo jurídico y jurídico-político. Gracias por acompañarnos. Les doy la más cordial bienvenida a todas las amigas, los amigos que nos están siguiendo directamente, que poco a poco se vienen conectando. Gracias por su confianza. Y desde luego también a los amigos, a las amigas que se están poco a poco conectando por Facebook Live. Bienvenidos. Y bueno, antes que nada les quiero pues dar un saludo, un abrazo de Año Nuevo, felicitarlos por el inicio de este año, que les deseo que todos ustedes y sus familias tengan un año pleno de felicidad, de amor, de prosperidad, pero sobre todo de salud. Que sea un buen año este 2024 y que pues se cumplan todos sus deseos. Gracias por su preferencia y por estar con nosotros. Y de manera especial le doy la bienvenida y le agradezco a mi colega y amigo, el doctor Luis Molina Piñeiro, que nos haya aceptado pues concedernos esta entrevista, esta primera entrevista del año 2024. Gracias, Luis, por estar con nosotros y por venir a platicar sobre este importante tema del proceso democrático de México del año 2000 al año 2022. Así es como hemos titulado esta entrevista, este programa, y nos da mucho gusto tenerte una vez más aquí en Foro Jurídico. Muchísimas gracias, estimado y querido amigo Elías. Para mí es una gran satisfacción que me invites a este prestigiado programa y desde luego como miembro que soy de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho que tú presides, para mí tiene un significado especial este tipo de invitaciones. También quiero aprovechar para decir a todas las personas que se encuentran incorporadas a esta transmisión, para desearles un año 2024, pues venturoso, con éxitos profesionales y desde luego, como tú lo señalabas, lo más importante y sobre todo para la gente de determinada edad como yo, pues la salud, ¿verdad? Y entonces, pues este también sería mi deseo para todos los que están atentos a este programa y todos los amigos que se vayan conectando en el transcurso del mismo. Muy bien, Luis, pues gracias nuevamente. Quiero comentarle ya poco a poco se sigue conectando más personas. Gracias por estar con nosotros. Ya están algunas gentes que nos siguen desde el Estado de México, desde Michoacán, desde Jalisco, desde Veracruz, en fin, poquito a poquito. Pues bueno, pues es un año muy importante para la sociedad mexicana, sin lugar a dudas. En este año tendremos una importante elección federal en la que se renovará el Poder Ejecutivo Federal, la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados Federal, la Cámara de Senadores, y también, si no mal recuerdo, 9 gobernaturas, casi todos los congresos locales, en fin, es, sin lugar a dudas, la elección más importante de la historia de México, cuando menos, pues más grande, ¿verdad? En que más puestos de elección popular van a estar en disputa. Y bueno, pues es un tema verdaderamente polémico el que hemos venido teniendo durante estos 5 años de la actual gestión del gobierno de la Cuarta T, de la Cuarta Transformación, en la que ha estado sujeto a mucha polémica, a muchas críticas, porque se ha venido
retrocediendo, así lo sentimos desde la academia, desde el foro de los abogados, en el que pues la democracia ha ido perdiendo un poco de terreno. Y por eso la importancia de que tú, Luis, que eres un especialista en estos temas, pues nos puedas dar luces, platicar sobre este proceso democratizador que hemos tenido en México en estos últimos 22, 23, 24 años, y que nos platiques pues un poco qué nos espera y cuál es el análisis que haces de este fenómeno. Déjenme comentarles a todos que nos están siguiendo, a todos y a todas, que el doctor Luis Jorge Molina Piñeiro, pues es un destacado profesor universitario que no necesita de mayor presentación en el mundo jurídico, pero bueno, pues por una cuestión de forma, les comentaré que él es licenciado y doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, de la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde pues es un distinguidísimo profesor e investigador, tiene más de 57 años de dar cátedra y también tiene posgrados por la Universidad de Münster y por la Universidad de Nuremberg en Alemania. Él es un miembro muy importante, permanente del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, es presidente del Colegio de Profesores e Investigadores, conocido como COPUEX, que ya le pediremos que nos comente qué es el COPUEX, y ha tenido muchos reconocimientos. La República Federal de Alemania le otorgó la Cruz al Mérito, y bueno, con mucha satisfacción puedo comentar que es miembro fundador y socio activo de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, que tengo el privilegio, el honor de presidir. Así es que, Luis, bienvenido para que nos platiques sobre este proceso democrático, sobre estas importantes obras, esta labor editorial que tú has venido desarrollando, dándole seguimiento a este fenómeno y que, bueno, representa un hito y un motivo de análisis y de estudio para los estudiantes, los investigadores y todos aquellos a los que les interesa el fenómeno político electoral. Así es que yo empezaría preguntándote, coméntanos qué es el COPUEX, del cual tú eres presidente. Mira, el Colegio de Profesores Investigadores Universitarios con actividades formales en universidades extranjeras nació desde la década de los años 80 la idea, debido a que yo, como ahí tú lo señalabas, estuve estudiando durante unos años en la República Federal de Alemania, y en el año del 80 el Servicio de Intercambio Académico Alemán y la Fundación Alexander von Humboldt decidieron hacer una organización de un congreso con todos los becarios mexicanos que habíamos estado en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Éramos alrededor de 350 y nos reunimos aquí y vimos la necesidad de organizarnos a fin de poder mantener un contacto permanente a través de estas instituciones con aquellas instituciones, especialmente universidades, en las que habíamos trabajado. Y siguiendo el trabajo de esta organización, de la cual yo fui presidente de Expecarios durante más de una década, entonces llegó en el año 2000 la idea de fundar un colegio que integrásemos no solamente a los que habíamos estudiado en Alemania, que éramos muy pocos en el ámbito del derecho y de la ciencia política, sino todos los que habíamos estudiado en el extranjero, sobre todo aquí se acentuaba un poco el caso español, ya que como todos sabemos, en España hay un número creciente de estudiantes mexicanos a lo largo de las últimas décadas, y muchos de ellos han aprendido muchas teorías que han elaborado los españoles en torno a la discusión europea y que en algunos aspectos tienen que ver con la cuestión democratizadora, ya que en España se analizó mucho lo que se llamaron ellos la transición democrática, ¿no? Entonces, con esta idea de congregar a todas estas personas y hacer una institución que les fuese benéfica, y aprovechando por otro lado que Fernando Gesto Martínez Porcayo era el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, creamos el COPUEX. Creamos el COPUEX y entonces nos dividimos por países
y estamos integrados de esa forma y durante varias décadas hemos hecho en distintos países europeos y en algunos casos en los Estados Unidos reuniones precisamente para tratar temas en torno a instituciones políticas deficiencias o aspectos positivos de los regímenes políticos que se dan en el área y en el caso específico en nuestro país. Así nació el COPUEX y entonces una de las actividades iniciales que yo ya estaba realizando desde antes en la Facultad de Derecho era organizar cursos de apoyo académico al posgrado. El primer curso de apoyo académico al posgrado ya de manera muy amplia se hace en el 88, 89, cuando se funda el Instituto Federal, y entonces convocamos junto con el Instituto Federal pues a todas aquellas personas que tuviesen interés de saber qué discusiones democráticas giraban en torno a temas electorales o viceversa, ¿no? ¿Qué temas electorales giraban en torno a las discusiones democráticas? Y este fue el objetivo que le fijamos al colegio, porque muchos autores escribieron muchos libros y siguen escribiendo sobre temas estrictamente electorales. Y yo convencí en aquel momento a todos los organizadores de estos eventos de que el tema electoral, por importante que sea, si no se da dentro de un contexto democrático, no tiene un sentido mayor para instituciones de libertad y de división de poderes. Y tomamos el caso de México, porque el caso de México, como todos los que han estudiado este sistema lo saben, desde 1930 institucionaliza un régimen autoritario que se va perfeccionando al grado que Vargas Llosa en el año del 1990 se atrevió a identificarlo como una dictadura perfecta, tú te recordarás, ¿no? Y Sí. lógicamente, ¿qué es lo que dijo Vargas Llosa en el 90 cuando ya no era una dictadura perfecta? O sea, ya para el año 90 el presidente de la República era Carlos Salinas de Gortari y había sido presidente Miguel de la Madrid. No, esta dictadura perfecta tuvo su cima con López Mateos, ¿no? Y la dictadura perfecta, pues era aquella que se legitimaba electoralmente, precisamente, Elías. O sea, el régimen presidencialista mexicano era visto positivamente porque cada 6 años se legitimaba, independientemente de la concentración de poder que pudiese tener un presidente, ya fuera Cárdenas, ya fuera Miguel Alemán, ya fuese López Mateos. Al terminar su sexenio, había realmente un cambio republicano y había una revivificación de los principios, entre comillas, de la Revolución Mexicana, ¿no? Y esto se hacía electoralmente. Se hacía electoralmente, era la función del PRI, ¿no? PRI de... Déjame hacer una breve introducción, porque es muy importante quienes nos dedicamos a la academia, bueno, pues estamos conscientes que siempre tenemos la posibilidad de tener un público, alumnos en las conferencias, para poder transmitir y difundir los conocimientos, las investigaciones. Pero en tu caso particular es muy importante que esta labor de 20 años investigando el fenómeno democrático en nuestro país, quizá un poquito más de 22 años, ¿no? No, perdón, del 2000 al 2022 sí son 22 años, pero un poquito antes, desde la Pero son reforma. los libros, o sea, los libros que están publicados son estos, ¿no? Sí, pero eso es lo que yo quería llamar la atención, que desde este fenómeno que tú denominas el monitor democrático, has publicado 20 libros de multiautorales de todos estos temas. Entonces, ahí está la constancia, el trabajo que has hecho, por lo cual, bueno, realmente es loable y te felicito, porque ahí está plasmado, no se ha quedado nada más en conferencias, en pláticas, en clases en las aulas universitarias, sino que lo tienes documentado en 20 libros. Coméntanos un poco sobre el monitor democrático. Mira, estos libros surgen en la Facultad de Derecho en el año 2000 y quisiera hacer una pequeña referencia a ello. En el año 2000, como tú recordarás, llega a la dirección de la facultad Fernando Serrano Migallón. Fernando Serrano Migallón tenía una relación amistosa y se la sigue teniendo desde luego con el gerente, con el director, con el dueño de la editorial Porrúa, de don José Antonio Pérez Porrúa, ¿no? Y entonces, como todos sabemos, los que nos dedicamos al derecho, la editorial Porrúa había sido desde los años 40 la editorial que tenía una producción de libros de texto jurídico
y que a partir de los años 50 ya empieza a producir libros de texto de autores mexicanos, ¿no? Acuérdate, los derechos civiles de Borja Soriano, los libros de Recasén Siches, de sociología, de filosofía del derecho, de García Maínez, en fin. Entonces, Porrúa tenía una presencia, un prestigio, y lógicamente la base digamos, de su negocio era editar libros de texto jurídicos. Entonces lo que hizo Serrano Migallón fue convencer al señor Pérez Porrúa de hacer una nueva línea editorial de libros de divulgación de un pensamiento jurídico político aplicado a las circunstancias mexicanas. Entonces, cuando a mí me invita Fernando Serrano Migallón para que yo me haga cargo de la serie de libros de derecho constitucional político aplicado a México. Y así produjimos 12 libros entre Porrúa y la Facultad de Derecho, y el tema central ya a partir del año del 2006 fueron los temas electorales. Pero aprovechando esta coyuntura de la que ya hace referencia con Fernando Ojeto Martínez Porcayo y con Goldemer en el Instituto Electoral, hicimos estos cursos a nivel nacional. Fueron cursos de apoyo académico que los avalaba el posgrado en Derecho de la UNAM, pero que se realizaban en distintas universidades del país, básicamente en 20 estados de la República. Durante estos 20 años se realizó este curso anual con la presencia no solamente de catedráticos, que era obvio, ¿no? La presencia de profesores de la UNAM y de profesores de estas universidades, de las entidades federativas, sino también de servidores públicos que eran consejeros electorales federales y locales o magistrados electorales federales o locales, y posteriormente también comisionados del Instituto de Transparencia y desde luego los fiscales electorales, ¿no? Y entonces hicimos una red pues de cientos de personas. O sea, estos libros que tú señalas, sí son 22, son más de 15,000 páginas de ensayos, son cerca de 800 o 900 coautores, ¿no? Y más de 125 instituciones en las que han participado. Esto lo digo realmente no como una pretensión, sino como una gran satisfacción, ¿no? O sea, nosotros logramos a través de un pequeño grupo de profesores e investigadores congregar a todo este grupo de mexicanos que entendían el proceso y los temas electorales como un tema democrático, ¿no? Y ahí están los libros, y cualquiera que tenga alguna duda sobre cualquier tema de carácter electoral, ahí está tratados estos, pero a la luz, como quiero repetirlo porque esto es muy importante insistir, a la luz de lo que es el Estado de Derecho Constitucional Democrático. Oye, Luis, tú ya lo comentaste, pues que estas publicaciones inician en el año 2000, pero es prácticamente en 1977, ya también hacías una referencia de cuando se da esta importante reforma político-electoral que promueve el entonces presidente López Portillo, pero que quien, quien liderea esta reforma, pues es el maestro Jesús Reyes Heroles, ¿no? Y bueno, aquí es cuando, según lo comentas tú, pues aquí es donde empieza este proceso democratizador a la hora que se institucionaliza el tema de la representación proporcional. ¿Por qué lo consideras así y cuál ha venido siendo este empuje? Mira, yo me dediqué al estudio del sistema político mexicano, que así era conocido, ¿no? Cuando yo estuve estudiando en Alemania, pues el punto de investigación que yo realicé en la Universidad de Münster y posteriormente en la Universidad de Nuremberg era sistema político mexicano. O sea, el sistema político tenía una estructura, tenía lógicamente unos canales de movilidad, unas reglas para ingresar y para poder mantener ese sistema político. Y lógicamente, bueno, como ya señalamos aquí, tenía esta característica de legitimación democrática en elecciones, aunque tenía unas características pues, que no reunían los requisitos propios de lo que es una democracia representativa electoral, ¿no? Y entonces, sobre la base de estos estudios, hice varios libros sobre el tema, que se publicaron algunos como artículos tanto en España como en Alemania, y yo empecé a hacer ya un objeto de estudio este sistema político mexicano, viendo las características propias de esto que habíamos señalado de la dictadura perfecta, pero en fin, no trataremos este tema
más que de una manera esporádica, de una manera breve en el desarrollo de esta plática, porque quiero centrarlo en esto. O sea, en 1977, desde el presidencialismo, porque en esto concordamos todos los que hemos escrito e investigado sobre esta transformación democratizadora en México, ¿no? La idea se inicia, desde luego, en el régimen de López Mateos con los llamados diputados de partido, pero esto era una cuestión, digamos, que tuvo un impacto, pues sí tuvo un impacto, pero digamos, no de gran importancia en la transformación del sistema. Lo que pasa es que en el año 77, tú recordarás que en la elección del 76, López Portillo gana las elecciones sin candidato de oposición. Y entonces, lógicamente, esto lo aprovecha la oposición del Partido Acción Nacional para no presentar candidato y señalar que este era un ejercicio electoral intrascendente, ya que todo el mundo sabía, Antidemocrático. pues sí, sí, ya todo el mundo sabía quién iba a ganar y entonces no tenía ningún sentido hacer, digamos, servirle de acompañante al partido del gobierno. Y entonces ya desde la presidencia de la República, esto es lo que hay que señalar, desde la presidencia, desde esta cima del priismo presidencial, se inicia esta apertura. La apertura va a ser la representación proporcional, que no es propia de regímenes políticos presidenciales. Esto es más característica de los regímenes parlamentarios, debido a que en este régimen el Parlamento, el gobierno y el Parlamento se encuentran integrados en este órgano y lógicamente la representación proporcional en un momento determinado pues es determinante para, primero para la formación del gobierno, como lo estamos viendo y lo hemos visto últimamente en España y en otros países europeos, ¿no? Que estos grupos pequeños, estas minorías son las que van a determinar a través de coaliciones de representación proporcional precisamente la integración del gobierno. Pero en fin, así se inició en México la representación proporcional y se le dio una cuarta parte de la Cámara de Diputados a los partidos de oposición. Y Lógicamente, esta aparte, medida... Luis, aparte de este importante tema de la representación proporcional, ¿cuáles crees tú que sean los temas más destacados, además de este, que han llamado la atención o que son motivo de análisis en los diferentes libros que tú has coordinado, desde la perspectiva de académicos y de funcionarios electorales? ¿Cuáles son, durante estos 20 años que le has dado seguimiento, cuáles son los temas más Mira, destacados? el primero, y lo reitero, es la apertura desde el presidencialismo priista del sistema. Esto era necesario, ¿no? O sea, si no se toma esta decisión, pues lógicamente era muy difícil poder llevar a cabo actitudes de cambio que lógicamente los partidos de oposición y aún las posturas de oposición, ellos siempre cuando se habla de estas discusiones consideran que fue producto de una presión de ellos, ¿no? Si tú hablas con gente del Partido de Acción Nacional, dicen que esto de la representación proporcional fue una presión que se logró desde el Partido de Acción Nacional. Si tú hablas con las gentes de izquierda, te señalan y lo vinculan al movimiento de 68 y la necesidad de la apertura, etcétera. Yo considero que es un hecho evidente que sin la presencia de un presidencialismo que trata de abrir estos canales o estos cauces o estos veredas, por lo menos, de democratización, así fue, independientemente de que haya unas causas u otras. Para mí el tema central es la apertura que desde la cúspide se da de esta dictadura perfecta. Ese sería el primer tema. Y lógicamente esto va a traer pues toda una literatura, ¿no? Porque lógicamente los que tienen el poder nunca quieren dejarlo, ¿no? Y lógicamente acuérdate que hubo una gran disputa todavía en el 94, ¿no? En las elecciones del 94 entre los tecnócratas del partido y los políticos prácticos del PRI, ¿no? Y entonces esta tensión que ahí está, pues en medio de los que fueron candidatos a la presidencia, Colosio del lado de los políticos prácticos y finalmente, después de su asesinato, la presencia de Cedillo, que pertenecía ya al grupo de los tecnócratas, vinculado con el grupo de tecnócratas, estos neoliberales que frecuentemente el presidente se refiere desde la época de Miguel de la Madrid, etcétera. O sea, el primer tema, y que se desarrolla muy ampliamente en estos libros, es precisamente esto, ¿no? ¿Qué fue lo que
abrió el sistema, cómo se abrió el sistema, cómo se tuvo que hacer una serie de medidas. Y la segunda ya es, pues lógicamente, la creación de los órganos electorales, ¿no? Porque los órganos electorales se crean no con esta idea de disyunción del poder ejecutivo, ¿no? O sea, el Instituto Federal no se crea con una idea de que vaya a ser una especie de, pues, de una institución que se va a modificar dentro del Poder Ejecutivo, porque estas elecciones eran organizadas y controladas desde la Secretaría de Gobernación, ¿no? En México el Instituto Federal nace como una amputación, ¿no? Como una amputación, como un corte que se hace al Poder Ejecutivo para organizar elecciones que sean creíbles, ¿no? Y ahí viene el segundo problema, que es cómo hacemos que las elecciones sean creíbles si los partidos políticos no tienen estructura ni tienen una presencia electoral importante a nivel nacional. Incluido el Partido Acción Nacional, que sí tenía presencia en algunos lugares, como tú recordarás, ¿no? El primer municipio que pierde el PRI es en Guanajuato, ¿no? Posteriormente tiene problemas también electorales frente al Partido Acción Nacional en Chihuahua, en la frontera, en Yucatán, en Mérida y finalmente en el estado de Baja California, ¿no? Que es el primer La primera entidad gobernatura que gana el PAN. que gana el PAN. Entonces, bueno, este es el otro tema, ¿no? El otro tema es cómo vamos a fortalecer a los partidos políticos. Entonces aquí se toma pues esta idea que viene de las reformas de la Constitución de la República Federal de Alemania del 49, en donde se considera a los partidos políticos entes de interés público, ¿no? Y una vez que ya se define la Constitución que es un ente de interés público, entonces ya se le da financiamiento público. O sea, los partidos políticos van a recibir dinero fiscal a través de este financiamiento que le da el Estado. O sea, viene a ser órganos de Estado, ¿no? Esto no es el paradigma de los partidos políticos en el pensamiento liberal, pero así fue, ¿no? Así fue, entonces se le da este financiamiento público y con esto, pues tú te acuerdas que muchos grupos aparecieron, ¿no? Muchos grupúsculos trataron de aprovechar esta cuestión de la apertura, pues para situaciones A, B o C, y finalmente, pues ya se fue estructurando esto con una regulación del financiamiento público, o en esta división que se hace de un financiamiento general y otro en relación a los votos que se obtienen en las elecciones, y esto ya le dio a los partidos una presencia que les permitía competir realmente en los procesos electorales. Ese vendría a ser el segundo tema, ¿no? El segundo gran tema es que desde el Instituto Federal, ahora sí ya se organizan elecciones. La primera no fue organizar elecciones, sino fue desmantelar el viejo priismo presidencial, ¿verdad? Que fue más difícil, ¿no? A mi juicio esto fue lo más difícil y lo que ahora parece ser que quiere revivir, ¿no? Lo que ahora desde el presidencialismo del actual presidente y su partido se trata de hacer una reviviscencia de eso que ya vivimos a partir de los años 40, 50 y se perfeccionó en el régimen de López Mateos, como ya lo señalé, ¿no? Ese fue el segundo tema, ¿no? Ahí también se vincula pues esta reforma que hizo el presidente Fox en su momento de destinar el tiempo del Estado a los partidos políticos a través del Instituto Electoral, que en última instancia pues es dinero, ¿verdad? O sea, porque el financiamiento del tiempo del Estado pues es un dinero, es un impuesto que se pagó en especie desde su origen, que se da en el régimen de Gustavo Díaz Ordaz, tú te acordarás, ¿no? O Así sea, con es. esta discusión de concesiones que se le van a dar o no a la televisión, a la radio, en fin, y se llegó a esta negociación y se fijó este 12.5% de tiempo como el dinero que se le pagaba en especie e impuesto al Estado y ahora esto se le destina al Instituto Electoral y este lo distribuye entre los partidos, ¿no? Entonces, pues aquí se da uno cuenta de manera muy clara que los partidos políticos han sido creados, han sido organizados, han sido perfeccionados y han obtenido este desarrollo precisamente de los recursos económicos fiscales del Estado, ¿no? Y esta es ahora una discusión porque uno de los problemas que tiene el instituto, los institutos electorales, es precisamente el control del financiamiento y del manejo del dinero por parte de los partidos. Y ahora se habla hasta de otro tipo de ingresos que reciben los partidos, además de estos que se encuentran determinados en la Constitución y en la legislación respectiva, ¿no?
Ahora, el tercer gran momento, cuando ya están organizadas las instituciones electorales, es una idea que tuvo una gran discusión, que querían igualar la calidad de los órganos electorales, ¿tú te acuerdas, no? Porque esto ya es más reciente, esto ya es de la época del presidente Peña Nieto, ¿no? Y entonces viene esta idea de centralizar competencias, ¿no? Esta idea que en México ha sido una constante de que cuando una actividad es política, económica, socialmente importante, inmediatamente el gobierno federal trata de absorber estas competencias metafóricamente llamándolas federalizándolas, ¿no? Se federalizan las elecciones en el caso de mexicano, pues lo que antes es quitarle competencia a los órganos estatales electorales y transferir estas competencias al instituto, y por eso se le cambia el nombre ya a un Instituto Nacional Electoral, ¿no? Que lógicamente, bueno, pues esto va a complicar más el manejo desde un órgano central de todos los procesos electorales que se dan en el país, como tú señalabas en la próxima elección, ¿no? Ya la elección anterior así fue, ¿no? En la Claro. cual, bueno, se pone a prueba la eficiencia, la eficacia, por lo menos, de estos órganos electorales, ¿no? Oye, Luis, déjame preguntarte sobre este tema que comentabas, muy importante de esta transformación del IFE a INE a un Instituto Nacional, que se dio un debate y sigue siendo polémico y sigue todavía en el centro del debate electoral, que esta transformación nacional está yendo contra el federalismo mexicano, con tanto arraigo, ¿no? No sé qué piensas tú al respecto, si habría que volver, aunque no es el momento, pero volver a descentralizar esta función electoral en todas las entidades, o seguir centralizando por cuestiones de especialización o de costos los procesos electorales en el país. Mira, aquí las opiniones son claras, ¿no? O sea, si entendemos al federalismo en su origen, o sea, el término viene de la Constitución norteamericana, ¿no? Y sobre todo de la enmienda décima que se le da a la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? La enmienda décima esta que le llaman de competencia residual, que señala que todo lo que no está en la Constitución es competencia de las entidades federativas, ¿no? Y que solamente aquello que está en la Constitución corresponde a la competencia de los órganos federales, que también en los Estados Unidos ha sido un problema de discusión a lo largo de su vida independiente, ¿no? Porque siempre los órganos federales tratan de vincularse con estas actividades que económica, política, social, cultural, religiosamente son muy importantes a nivel nacional, ¿no? En el caso mexicano la discusión fue, y en eso jugó un papel importante el COPUES junto con los presidentes de los tribunales y de los institutos electorales, el considerar que la materia electoral es como debe ser en su origen cuestiones que surgen de los municipios, que van a los estados, y que ahí es donde debe centrarse la mayor actividad política electoral. Sin embargo, pues como aquí ya vimos que el dinero y los recursos económicos vienen de la federación hacia el instituto, del instituto hacia los estados, a través de los partidos, pues era obvio que llegase un momento en que el control tratase de centralizarse, y por eso esta idea de la nacionalización del instituto, lo cual, bueno, pues desde un punto de vista, si se quiere, técnico, puede ser lo más funcional, o sea, lo más viable. Pero lógicamente se queda claro de que en un Estado federal, si tú centralizas las actividades políticas, pues estás hablando de un Estado centralizador, ¿no? No puedes seguir hablando de que somos un Estado federal si la actividad política, que es precisamente una de las más importantes que van a darle la característica al Estado federal, la estás tú atrayendo y centralizando en un órgano federal, ¿no? Pero lógicamente esto ya en este momento que estamos de los procesos electorales en el país, pues es muy difícil que se modifique en un plazo corto, digamos, ¿no? Esto será producto de discusiones futuras en torno de que no se den
los hechos que acentúen la centralización del poder político en manos de un presidencialismo con una base popular amplia, ¿no? Claro, sí, pues como tú bien lo señalas, pues además ilegal, ya no se pueden hacer reformas cuando empieza un año antes de prácticamente la elección, el proceso electoral, que no es nada más la jornada electoral, y ya no se pueden hacer modificaciones, o sea, esto ya no es viable, pero bueno, pero es un tema que está en el debate, ¿no? Y bueno, yo quisiera un poquito entrando en materia sobre algunas reflexiones que ya hemos tenido contigo en otros programas, en otras entrevistas, y dado que tú has venido dándole seguimiento a este proceso democratizador o democrático del 2000 al 2022 y que tuvimos esta importante elección federal en el 2018, entra en el lapso de los análisis que ustedes han venido haciendo a través de este monitor democrático. ¿Qué piensas sobre este proceso democratizador de veintitantos años a partir del 18? ¿Se ha fracturado, se ha modificado y hacia dónde vamos? En fin, ¿cuál sería tu comentario al respecto que es de gran preocupación y diría yo que es la pregunta más importante de esta entrevista y de lo que falta por desarrollar? Bueno, mira, aquí es necesario señalar que en enero de 1980 no México, el mundo da un viraje. O sea, este enfrentamiento de la Guerra Fría entre un modelo comunista y un modelo capitalista empieza a tener características de que el modelo comunista empieza a dejar espacios a este modelo capitalista, sobre todo en un desarrollo económico, tecnológico, científico más avanzado y más competitivo, ¿no? Que va a generar en la Unión Soviética en esa década, pues estos movimientos de perestroika, en fin, a la persona de Gorbachev y todo este proceso de, llamemos entre comillas, democratizador que se va a dar en la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, ¿no? Entonces, en esta coyuntura, esta división que se había dado en el mundo entre el comunismo y el capitalismo en áreas geopolíticas, quedaba claro que la influencia de Norteamérica, de los Estados Unidos, como digamos, como cima de este sistema capitalista, ahí estaba ubicado nuestro país, ¿no? Entonces México está ubicado en esta área de influencia y esta idea de globalización que ya empieza no a generarse, sino ya a consolidarse. La idea es aquellos países que quieren entrar a la globalización, pues tienen que cumplir dos requisitos elementales, ¿no? Los requisitos elementales son uno económico y otro político. El económico es que el gobierno no puede ser un elemento en el sistema de producción y entonces en este caso pues México se encuentra en una situación difícil porque México por disposición constitucional el gobierno es propietario, representante de la propiedad de la nación que se encuentra en el petróleo básicamente y en la electricidad, ¿no? Entonces ahí digamos tenemos un déficit, ¿no? Un hándicap muy grande de podernos incorporar. El segundo tema en donde tenemos un déficit todavía mayor es porque no había una democracia representativa de elecciones libres, ¿no? Y entonces, pues lógicamente aquí es, ya te dije, expliqué yo esta cuestión del presidencialismo que hace la apertura, y digo, la apertura se hace del 77, pero ya a partir del 82 ya se da en este contexto de eso que le llamaron los acuerdos de Washington, ¿verdad? Acuerdos de Washington, que decir, si tú quieres entrar al Tratado de Libre Comercio, tienes que reunir y cumplir con estos requisitos. Y si no, pues no hay ni siquiera entablar la plática ni la discusión, ¿no? Y esto se da entonces, todo esto de lo que ya hablamos, de estos tres elementos a lo largo del proceso democratizador mexicano, que se da desde el 88, del 80, con la creación del INE hasta esta federalización de las competencias en el 18, estas ideas democratizadoras se consideran que van a avanzar, porque si se tiene la idea de que estas ideas democratizadoras vinculadas con lo electoral
Lo electoral tiene que ir siendo perfeccionable a fin de que vaya cumpliendo con los requisitos y con las exigencias democráticas, ¿no? Y las exigencias democráticas, todos lo sabemos, los que conocemos estas materias, hay teorías comúnmente aceptadas que se toman como axiomáticas, en donde hay una definición de libertad, en este caso específico de libertad política como derecho humano, y otras que tienen que ver, pues, lógicamente, con la organización de los gobiernos respetuosos de la libertad y por eso con un respeto de la división de poderes, ¿no? O sea, entonces esto es lo que era el afán democratizador de estas reformas electorales que se fueron dando, suponiendo que el régimen anterior era un régimen que centralizaba competencias en el presidente de la República, en donde el poder legislativo era más una caja de resonancia de las ideas que surgían del poder ejecutivo y que se mandaban como iniciativas de ley, y que lógicamente el poder judicial se encontraba en una situación, digamos, de una jerarquía inferior al poder presidencial, ¿no? Y así funcionó este priismo presidencial durante décadas, ¿no? Durante décadas. Entonces, la democratización que se vinculaba a este perfeccionamiento de procesos electorales tenía como objetivo, pues, el fortalecer la división de poderes, ¿no? Ese era uno de los objetivos, ¿no? Democratizadores. La otra era la defensa de la libertad, de la dignidad de las personas, ¿no? Empezando por su vida y por sus propiedades, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen los graves problemas que va a tener México en su proceso democratizador cuando aparece esta cuestión que hoy se llama en términos generales crimen organizado, ¿no? Y el crimen organizado es una realidad lamentable en un país porque limita eso, limita la dignidad de la persona humana, limita sus ideas de integración, de integridad física y sobre todo afecta directamente su patrimonio, su propiedad personal, ¿no? Y entonces este ya es una situación que se da en este contexto de discusión política y que aquí, pues lógicamente, lo que se reclama es que no existe un gobierno que tiene la fuerza, la capacidad suficiente, este monopolio de la coacción, a fin de mantener el orden, y este orden implicaría precisamente respetar la libertad y la propiedad de las personas, ¿no? Ese vendría a ser uno de los temas en los cuales pues estamos en una situación muy difícil, pero no de los últimos años, esto viene desde unos años anteriores desafortunadamente. El otro tema que señalamos aquí, la cuestión electoral, y que ya hice yo referencia en varias ocasiones, es que los mexicanos, quienes han gobernado México en el siglo XX, han entendido que la organización de las elecciones puede hacerse de una manera prebendaria, ¿no? Prebendaria quiere decir ofreciendo algo a los electores, ¿no? A cambio de su lealtad, a cambio de su participación. Y eso fue lo que hizo el general Calles cuando creó lo que fue después el Partido de la Revolución, ¿no? O sea, el reparto agrario es un reparto prebendario, se reparte la tierra en relación a aquellos que manifiestan su lealtad al sistema político y que realizan todos los trámites que este sistema plantea o impone. En el caso sindical de las empresas estatales es un tipo de prebenda de otras características, pero que tiene más o menos unas reglas semejantes, ¿no? Y así funcionó ya después cuando la sociedad se urbaniza en México. Recordemos que es una urbanización muy irracionalmente realizada. O sea, son migraciones que vienen del campo a la ciudad y que no existe ninguna programación menos una planeación, y que entonces esta forma de regulación de tenencia de tierra se hace también de carácter prebendario. Y después, pues todo esto que tiene que ver con el comercio informal, que se le llama, también es una cuestión prebendaria. Sabemos que todo esto tiene unas reglas que no se encuentran establecidos en los lineamientos del mundo mercantil capitalista, ¿no? Entonces, esta cuestión de que el sistema político ha funcionado manejando prebendas es un poco lo que hoy vemos en la situación actual del país, ¿no? La situación actual del país es que todos estos programas, porque estos programas de beneficiar a los grupos más pobres de una Vulnerables. sociedad, no son programas socialistas, no son programas de pensamiento socialista, estos vienen precisamente
de las ideas de esta justicia social de las sociedades postindustriales, ¿no? O sea, la idea de que tiene que distribuirse riqueza y para eso viene toda esta cuestión de la idea del Estado social, ¿no? El Estado social que se establece en la Constitución de la República Alemana en el año del 49, también despierta esta polémica de si atento no contra la propiedad privada, pero al final el Tribunal Constitucional decide que no y ya se va a vincular a un reparto de riqueza a través de una soberanía fiscal. Entonces se va a considerar que el Estado va a repartir la riqueza a través de que tenga mecanismos suficientes de cobrar impuestos y que estos impuestos se destinen precisamente a este desarrollo de los grupos más vulnerables, pero siempre estaba esto girando en torno al trabajo, ¿no? Esto es importante señalarlo, ¿no? Todas estas Entonces, ideas. sí, podrías considerar, bajo estas premisas que has apuntado, que en esta etapa del 18 a la fecha ha habido un retroceso en este proceso democratizador que le han venido dando seguimiento ustedes. Y de pasadita, hacerte ahora sí que la pregunta importante. Esta entrevista, este programa, pues te hicimos de invitación porque estamos de frente, estamos en el año electoral, de frente más o menos 6 meses a una fundamental elección para el Estado mexicano, en la que está cuestionándose si avanzamos realmente hacia un régimen más democrático, más abierto hacia las grandes mayorías, hacia la clase vulnerable, o si vamos hacia un régimen autoritario electoralmente legitimado, que es lo que se pretende. ¿Cuál sería una respuesta global? Estamos ya casi en la parte final del programa y quisiera pues tratar de que aterrizaras en estas dos Sí, ideas. estimado Elías, queda claro de que las medidas que se han tomado desde el gobierno en los últimos años es la de una concentración de poder en la figura del presidente y una legitimación en los triunfos electorales, que es el esquema que nosotros los mexicanos vivimos en esto que señalaba Vargas Llosa como dictadura perfecta, ¿no? O sea, esto es un hecho evidente, ¿no? O sea, esto ya no es una cuestión de especulación teórica, sino que el presidente ha sabido organizar a través, pues, de los mecanismos que él ha logrado poner en funcionamiento lo que en sus momentos fueron los sectores peristas, ¿no? Entonces, hoy en el país existe toda una organización política a través de su movimiento que tiene el reparto de la prebenda de programas sociales. Y esto es un hecho que es evidente. O sea, un hecho evidente es aquel que no requiere una comprobación empírica porque está ahí a los ojos de cualquiera que lo puede probar de una manera o de otra de manera clara, ¿no? Y yo creo que la situación se debe a que ellos de manera muy hábil encontraron esta propaganda que se hizo desde los años 80 de las elecciones, ¿no? O sea, desde el año 80 se habla de que el país se democratizaba en la medida en que se organizaran elecciones libres, ¿no? Y entonces ellos lo que están haciendo ahora es lo que los priistas hicieron, hacer elecciones previsibles pero muy bien organizadas, ¿no? Y entonces, pues lógicamente esta es la situación de que ustedes manejaron durante muchos años en su discurso democratizador el tema electoral, entonces ahora el grupo del presidente considera que hay suficiente legitimación si tú ganas elecciones, ¿no? Y el caso lo estás viendo tú con esta propuesta que se tiene de elegir a los ministros de la Corte, ¿no? A los ministros de la Corte, porque también fue esta cuestión de cuando se hizo este proceso semielectoral para ver lo de la revocación del mandato o no, ¿no? O sea, esto, pues, todos los que tenemos más de 70 años en México sabemos cómo se organizan las elecciones y cómo las organizaba de manera muy clara el Partido de la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, nadie tiene duda de que ganó las elecciones de manera muy clara, por lo menos después de la última disputa electoral que se tuvo con el enriquismo en la época de Ruiz Cortines, perdón. Después de esto, todas las elecciones se ganaban de manera clara en las urnas, ¿no? O sea, nadie puede decir, y quienes recorrimos el país y vimos procesos electorales,
podíamos ver que eran elecciones no competitivas. Y precisamente eso le quitaba el carácter esencial de una democracia representativa, pero nadie podía hablar de que hubiese elecciones, digamos, negativas, ¿no? Porque la gente votaba, pero si no había más que un partido por el cual votar, pues lógicamente pues no hay muchas opciones de hacer trampas, ¿no? No sé, pero hay un antecedente muy importante en este proceso democratizador, como en el 2000 el partido de oposición con Fox al frente gana la presidencia de la República y hay un cambio de partido y de equipo en el poder. Y después de otro ejercicio con Calderón, nuevamente el PRI, otra vez tenemos la posibilidad de que en las urnas, con elecciones aparentemente libres, como tú dices, pues haya otra vez una transición democrática en el poder. Entonces, no sé si ahora podríamos estar también frente a un fenómeno similar o es imposible frente a estos intentos de autoritarismo presidencial. Mira, los científicos políticos, más que los analistas, ¿no? Los analistas siempre presentan, pues ahora sí, opiniones, ¿no? Los científicos sociales, los científicos políticos pretenden buscar bases estructurales, ¿no? Bases estructurales, entonces decir, ¿qué es lo que hace que se triunfe una elección? Y entonces hay 4, 5, 6 elementos que se han estudiado a lo largo de décadas y se ve que esto así funciona, ¿no? En el caso de que tú señalabas aquí y de Fox, quedaba claro que el primer personaje que existía en el panorama político que creía que ese régimen político presidencial unipartidista estaba ya en sus últimos momentos era Cedillo, ¿no? Entonces, el mismo Cedillo era una gente convencida de que era necesario llevar a cabo un cambio electoral a través de unas elecciones abiertas, libres, ¿no? Que es lo que permite esta cuestión. Ahora, claro, aquí lo que se debe hacer, y este es uno de los motivos por los cuales yo te agradezco mucho que me aceptes y perdón, que me hayas invitado a tu programa y que ojalá lo sigamos haciendo con algunos miembros del colegio que tienen estas ideas, ¿no? Lo importante aquí es que se haga una conciencia política democrática representativa para que la gente vote en relación a sus ideas democráticas liberales, que liberales en el sentido de defensa de la dignidad del hombre, para poder llevar un desplazamiento republicano a través de las urnas, ¿no? Este es uno de los objetivos que tiene mi presencia en este programa, ¿no? Ahora, claro, como científico político, no puedo dejar de señalar aquello que es evidente, ¿no? Aquello que es evidente y por eso la necesidad de hacer una conciencia política muy clara, muy amplia, de que el régimen prebendario puede obtener triunfos electorales, pero no democráticos, ¿no? Y esa es la situación en la que nosotros debemos de poner nuestros esfuerzos para lograr que nosotros, los que sí creemos en la democracia representativa, logremos que las personas manifiesten su opinión política de manera libre, pero también consciente. Muy bien. Mira, antes de terminar el programa, te quiero comentar aquí algunas felicitaciones que te dan algunos que han sido alumnos tuyos y compañeros, colegas también de la UNAM, de la asociación. Alejandro Romero Budiño te manda a felicitar. Federico Martín Aparicio Camien, desde el Estado de México. Pedro Toscano, Gabriel Vargas Gómez y Jorge Arellano también desde Toluca, del Estado de México. Y bueno, nos da mucho gusto contar con la presencia hoy de distinguidos compañeros, profesores universitarios y de la Asociación de Doctores en Derecho. Saludamos a la doctora Patricia Cruchán, que está con nosotros, también maestro y magistrado Napoleón Fillad. En fin, aquí tenemos varios. Yo quisiera al final pedirte una reflexión y no quisiera dejar de aprovechar tu presencia siempre crítica, siempre importante, con fundamentos académicos y prácticos sobre este fenómeno que estamos viviendo los últimos cuando menos 2 años y un poco más en este ataque cotidiano del presidente de la República contra
la división de poderes, particularmente contra la independencia judicial, con actos muy concretos y que verdaderamente pues, es lo que más pone en riesgo este proceso democratizador y la vigencia del Estado de Derecho, de la supremacía constitucional, con la pretendida reforma esta de que sean electos no solamente los ministros de la Corte, sino todos los miembros del Poder Judicial federal y local por sufragio efectivo, lo cual me parece una locura. Tendríamos que estar todos los años de la vida de este país haciendo elecciones para elegir jueces y magistrados locales en todo el país y federales. Pero bueno, este es un hecho, la verdad, muy lamentable. Lo hemos denunciado desde el foro, desde la Asociación de Doctores en Derecho, con desplegados, pero me parece pues muy delicado lo que acaba de suceder con la sucesión de una posición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con un discurso de la nueva ministra, con una carga ideológica muy cercana, cercanísima al presidente de la República. No sé qué comentario nos podrías dar como universitario, como jurista, como académico. Mira, en el mundo una constante de los autoritarismos en las últimas décadas es la molestia que genera el Poder Judicial, sobre todo el Tribunal Constitucional. Recuerda que esta no es una cuestión nueva, es una cuestión que viene desde el siglo pasado. Aparece la figura de Hans Kelsen precisamente como un gran jurista cuando él plantea la necesidad de crear un tribunal constitucional, ¿no? Y la idea es quién defiende la Constitución, ¿no? ¿Quién defiende la Constitución? Porque no es un tribunal de legalidad de última instancia, sino es un tribunal que va a ver aquellos temas en los que se está poniendo en riesgo la vida institucional de un país, atentando contra disposiciones constitucionales. Y este ha sido el tema que molesta al presidente actual cuando la Corte toma decisiones en contra de actos autoritarios que francamente son anticonstitucionales. Y no solamente del presidente de la República, sino también del Poder Legislativo, ¿no? Porque en algunas de las cámaras, sobre todo esto es más claro, cuando, como en el caso de de senadores que no designan a los consejeros, a los comisionados que tienen que hacer, a los jueces que tienen que hacer, a los magistrados en los términos constitucionales, en los plazos constitucionales, ¿no? Esto lógicamente atenta contra la división de poderes, esto es antidemocrático, esto es anticonstitucional, esto es autoritario. O sea, no se puede decir de otra forma, ¿no? Tú en la Asociación de Doctores en Derecho lo has dicho de manera muy clara, pero todos los que enseñamos derecho constitucional, no podemos decir, esta es una circunstancia, esta es una cuestión que puede adecuarse, que puede adaptarse, que puede modificarse, ¿no? Hay principios, pilares fundamentales del Estado de Derecho. Y cuando estos pilares tratan de ser destruidos, pues lógicamente lo que se quiere destruir es el Estado de Derecho. Y aquí lo que quiero insistir es que se pretende legitimar esas acciones antidemocráticas, anti-Estado de Derecho, porque tú has obtenido triunfos electorales. Esta es la falacia, ¿no? La falacia es, y como yo tengo un poder electoral suficiente, yo tengo capacidad de hacer legal lo ilegal. Acuérdate que esta es la tesis de Carl Schmitt, ¿no? Soberano es el que hace legal lo ilegal, y por eso Carl Schmitt está vinculado como uno de los ideólogos legitimadores de regímenes autoritarios, sobre todo del nazismo alemán. Ese es el peligro. El peligro es confundir que triunfos electorales legitiman a quien tiene poder político para poder violentar la Constitución. Muy bien, Luis, Y pues hemos llegado a la parte final del programa. Te aprecio mucho tu participación. Creo que cuando menos antes de que hagas algún uso final breve de la palabra para despedir tu participación, creo que lo que nos corresponde a los abogados, al gremio, a los académicos, sobre todo a los profesores universitarios, es invitar no solamente alumnos, sino toda la gente que está alrededor de nosotros en la medida que podamos, a que haya una importante participación en las próximas elecciones federales para que se manifieste de manera más clara la voluntad popular y que
y que no estemos pues amenazados de un nuevo tema de autoritarismo electoralmente legitimado, como dices tú, y sobre todo para que pues podamos seguir fortaleciendo las instituciones democráticas de este país, que no se deben ni a un grupo ni a un presidente, sino que son un resultado o un logro de la sociedad mexicana y de muchas generaciones. Gracias por tu participación y un mensaje final, Luis. Pues mira, yo creo que la lucha por el derecho, por la lucha de la defensa de las instituciones jurídicas básicas de un Estado de Derecho constitucional democrático, es a lo que debemos estar abocados todos los que queremos respetar el orden jurídico y político de un país que vive en libertad. Quienes consideran que esta es una situación a la cual no se puede enfrentar, pues desconocen una parte importante de la historia, que es precisamente esa, la lucha por el derecho, la lucha por poner un régimen jurídico de regulación razonal o racional. Ese sería digamos, lo que a mí me gustaría señalar como punto final de mi intervención, ¿no? Pues muchas gracias, Luis. Nuevamente te agradezco. Te voy a tomar la palabra y ahora que estaremos en este proceso electoral, pues te vamos a invitar en varias ocasiones para que analicemos los acontecimientos que se vayan dando durante este importante año electoral en nuestro país. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los amigos y las amigas que nos han seguido en este programa. Gracias por su confianza. Gracias también a los que nos siguieron por Facebook Live. Y les reitero mi felicitación y mi deseo y el deseo de todos los colaboradores de Foro Jurídico para que tengan un año feliz, pleno, sobre todo de salud, de prosperidad y de bienestar en sus familias. Buenas noches y nos vemos el próximo jueves en una edición más de la entrevista de Foro Jurídico. Muchas Hasta luego. gracias, Elías, por tu amable invitación.